Terribili se encuentra con nosotros. Si puede decir unas palabras, si no, porque me comentaba que estaba con un pequeño inconveniente. Y Germán Schiller también para comentar un poco de qué se trata la carpeta, el interés de este material. Y finalmente, mi nombre es Mara López. Al final voy a hacer algún comentario sobre esta vinculación o a cuento de esta carpeta, la vinculación entre arte y política o arte y lucha de clases. Así que les doy la palabra a Carlos, no sé si quiere comentar algo o... Bueno, sí. Bueno, no, yo apenas si puedo hablar. Es para agradecerles que estén acá, es evidente que es un sacrificio, pero se los agradezco doble. Disculpen, no puedo seguir hablando, muchas gracias por estar acá y nos vamos ahora a entrevistar con la conversación. Nada más, buenas noches. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Quizás sea una expresión burguesa, pero no encuentro otra. Más allá de la escasa convocatoria, para mí es un verdadero honor haber sido convocado a participar hoy de la presentación de este magnífico cuaderno de láminas inspiradas en el Manifiesto Comunista de 1848 y que fueron realizadas por Carlos Terribili, un grande del arte revolucionario. Ante todo tengo necesidad de decir que no soy sectario ni excluyente. No tengo la inclinación de los burócratas estructurados que desde cómodas poltronas pueden llegar a señalar con puntos y comas, con exactitud matemática, qué arte merece ser exaltado y qué arte debe caer bajo la picota de la descalificación. Respeto en suma la creatividad artística en todas sus formas y el derecho a la libre expresión. Pero respetar no significa compartir, y cualquier arte no es el mío. Nunca podría ser mío el arte del enemigo, por brillante que fuere desde lo formal y estético. El mío es el arte de la revolución, el arte de los compañeros, el arte de la protesta contra la injusticia, el arte que arremete contra los sectores hegemónicos, contra el poder, el arte que nunca propondría un capitalismo bueno, humanizado y rescatable, que en definitiva es el capitalismo de la conciliación de clases inventado para asegurar la continuidad disimulada de la explotación, sino un arte que tenga la lucidez de optar por la trinchera de los que combaten por destruir las lacras de la desigualdad y el saqueo capitalista. El arte que sin duda y necesariamente debe fluir con talento desde el cerebro, las entrañas y los genitales, pero fundamentalmente un arte con compromiso. Un arte que no le tenga miedo ni a los ajenos ni a los propios. Un arte que no le tenga miedo ni a los ajenos ni a los propios. Y subrayo adrede esta última palabra, porque el arte revolucionario, que es una prolongación artística de la lucha, también tiene que tener el coraje de alzarse contra los que presuntamente se han puesto de nuestro lado, pero que en esencia siempre pertenecieron a la vereda del frente. Y esto lo digo explícitamente porque no podemos ni debemos olvidar que también en nombre del socialismo los falsos profetas, desde Stalin hasta Pol Pot, cometieron crímenes imperdonables. Arte y revolución, talento artístico creativo y compromiso con los que luchan. Qué difícil que ha sido y sigue siendo conciliar estas dos ecuaciones. Carlos Terribili lo ha hecho magníficamente porque practica ese arte, que habla con una belleza ilimitada y también habla con los fusiles, que es moderno y ha sabido abrevar en todas las corrientes esteticistas y plásticas contemporáneas, pero también es punzante y categórico
como una pintada en un paredón de barrio o una consigna pintada contra la policía en alguna movilización. Y Carlos Terribili lo demuestra también en estas ilustraciones que nos acaba de regalar sobre el viejo manifiesto de mediados del siglo XIX que tanta vigencia sigue teniendo. El manifiesto comunista, como dice el gran Osvaldo Bayer en el prólogo de estas láminas, ejerció una gran influencia en la historia mundial y ya van 163 años. Fue escrito por dos pensadores y luchadores excepcionales, Carlos Marx y Federico Engels, que crearon el socialismo científico basado en la crítica sistemática al orden establecido para acabar con la civilización burguesa. Ambos, partiendo de la base que solo el trabajo humano produce el valor, denunciaron la explotación patente que significa la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagado al obrero y apropiada por el capitalista, de donde surge la acumulación del capital. Y al mismo tiempo, Marx y Engels cimentaron la ideología revolucionaria, que rechaza cualquier sucedáneo del socialismo amarillo o reformista y lucha por implantar una estructuración social apoyado en la propiedad colectiva de los medios de producción y en el reparto equitativo de la riqueza lograda con el trabajo. Marx y Engels, en aquel histórico manifiesto de 1848, precisaron la lógica de la lucha de clases que subyace en toda la historia de la humanidad y que hace que ésta avance a saltos dialécticos, resultado del choque revolucionario entre explotadores y explotados, como trasunto de la contradicción inevitable entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el encorsetamiento al que las someten las relaciones sociales de producción. A lo mejor estas palabras pueden no ser entendidas por muchos, pero lo que no puede dejar de entenderse son las ilustraciones de Terribili, que le dan fuerza didáctica a cualquier expresión discursiva. Con esto no quiero decir que la plástica tenga más poder que la palabra, sino que el arte de Terribili coadyuva a reforzar, a estimular el significado intrínseco de la energía dialéctica del manifiesto. Dentro de 3 días será 1 de mayo, que no es una fiesta burguesa como todavía nos quieren hacer creer desde los sectores hegemónicos de la burguesía, sino el Día Universal de la Protesta Obrera. Y ese día, además, se cumplirán 120 años del primer 1 de mayo llevado a cabo en la Argentina en memoria de los mártires de Chicago que 4 años antes, en 1886, habían sido asesinados en la horca por la farsa leguleya montada en los Estados Unidos. En Argentina se vivía la profunda crisis socioeconómica que afectaba al país durante la presidencia de Juárez Celman. Era 1890. Un día antes del acto, el 30 de abril de 1890, Enrique Ortega, un periodista burgués, escribió en el diario La Prensa de Buenos Aires: asusta ver la actitud de ese elemento obrero de Europa entera, en especial de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, lleno de aspiraciones y esperanzas. El anuncio de una huelga general en el viejo continente, organizada para el 1 de mayo próximo, no deja de preocupar a los hombres que manejan la cosa pública. Esta palabra de la prensa de los PAS era el índice de la desesperada expectativa con que las clases dominantes del mundo advertían el desarrollo del movimiento obrero y de sus luchas. Por su parte, la Nación de los Mitre, ese mismo día, el 30 de abril de 1890, reconoció que las manifestaciones del 1 de mayo en Buenos Aires eran preparadas por lo que llamó los discípulos de Marx. A su vez, el diario El Nacional, que había sido fundado por Dalmacio Vélez Arfiel, donde solía colaborar el mismísimo Domingo Faustino Sarmiento antes de fallecer en 1888, y donde se realizó
la gran huelga de tipógrafos de 1878, el Diario Nacional decía: tampoco ocultó su aprehensión por el avance de las fuerzas obreras organizadas. La prensa ese mismo día, el 30 de abril, publicó además un editorial en el que señalaba que a lo mejor las luchas obreras podían tener algún sentido en la lejana Europa, pero no en Argentina, donde, enfatizó la prensa, hay muchas posibilidades de evolución. El propio Bartolomé Mitre, que aún vivía, su deceso se produjo recién en 1906, trató de minimizar en su matutino la trascendencia del acto del día siguiente con estas palabras: entre nosotros este mitin no puede tener gran importancia, porque en la Argentina ni hay cuestión obrera ni subsisten las causas principales que le han dado envergadura en Europa y Estados Unidos. Y llegamos al 1 de mayo de 1890. El acto se realizó en el Prado Español, Plaza de Recoleta, con la asistencia de más de 3.000 obreros. Los anarquistas, agrupados en el Círculo Socialista Internacional, se habían reunido el 29 de abril en una cervecería de la calle Cerrito 334, en número aproximado de 50, a fin de resolver si debían o no concurrir a la manifestación obrera que se organizaba para el 1 de mayo. Después de un largo debate, los anarquistas decidieron que, si bien no estaban de acuerdo con muchas de las cosas que habían impuesto los organizadores, iban de igual modo a concurrir al mitin junto al resto de la clase obrera. Numerosos agentes policiales de la comisaría 15 vigilaron la concentración, aunque no intervinieron más allá de algunas provocaciones que no afectaron el normal desarrollo del acto. A las 15:15 de ese 1 de mayo de 1890, a las 15:15, se dio por comenzado el mitin. José Winiger, presidente de la comisión organizadora, en medio de una gran emoción, rindió homenaje a los caídos en Chicago y en otros países. Después señaló lo angustioso del presente que vivía la clase trabajadora y lo luminoso del destino que la historia le tenía deparado. También destacó la importancia del hecho de que en todos los países del mundo, en ese mismo momento, los trabajadores estuvieran manifestando por sus derechos conculcados, reivindicando su razón de participar con honor en el destino de las naciones. La victoria del socialismo es solo cuestión de tiempo, concluyó. Los demás oradores, cuyos discursos no fueron registrados, también hicieron planteamientos revolucionarios de su clase. Al día siguiente, el diario La Nación minimizó la envergadura del acto e ironizó que la mayoría de los asistentes habían sido extranjeros y los argentinos estuvieron ausentes. Y agregó La Nación: la religión, la política, la sociedad y el gobierno han recibido en el mitin recias sacudidas. 1 de mayo de 1890, 1 de mayo del 2011, Manifiesto Comunista de 1848, Ilustraciones esplendorosas de Carlos Terrigli del 2011. La lucha continúa en la movilización, en el piquete, en la fábrica, en el colegio secundario, en la universidad y también en el arte incomparable de Carlos Terrigli y en la tarea de esclarecimiento que cumple Razón y Revolución. Proletarios del mundo unidos. Gracias. Bueno, en relación justamente con lo que planteaba Herman, yo soy parte integrante de Razón y Revolución, que somos una organización que justamente, como él comentaba, interviene en el campo de la lucha cultural. Tenemos varias colecciones. La carpeta que presentamos hoy forma parte de la colección Papeles Rojos, que retomamos una herencia del grupo dirigido por Roberto Santoro, del cual el primer número fue el mural El Campo, una reproducción del mural. La carpeta se llama El Campo, e intervenía en ese momento artísticamente, ¿sí?, a través de una reelaboración del mural de Antonio Berni
y lo que hacíamos en ese momento era intervenir sobre el conflicto campo-gobierno. En este caso, también haciéndonos cargo de una herencia que es uno de los clásicos del marxismo, el Manifiesto Comunista, ilustrada magníficamente por Carlos. Aparte de esta colección, nosotros estamos lanzando una colección, 5 colecciones en realidad, de las cuales, bueno, pueden mirarlas, acá tenemos algunas, y una es básico del socialismo, problemas contemporáneos, y una de ellas es sobre literatura, donde estamos reeditando una novela de David Viñas, que en su momento se llamó En la Semana Trágica, y por pedido de él se cambió el título, En la Semana, dedicada a modo de homenaje también por el reciente fallecimiento de él. El objetivo de estas colecciones es acercar al público masivo, por un precio relativamente bajo, cantidad de materiales que creemos que son necesarios, como dice Herman, porque la lucha continúa. En relación con lo que es el campo específico de Razón y Revolución, la lucha cultural. En ese sentido, yo quería leer muy brevemente 2 citas que de alguna manera nos colocan en esta discusión. Una es de Roberto Santoro, que escribía en 1973. Hijo de obreros, tengo conciencia de clase. Rechazo ser travesti del sistema. Esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser un hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, un infarto en el cuore, una boleta de prueba en la cabeza y un candado en la boca. En 1981 escribe Osvaldo Lamborghini, director del Grupo Literario. ¿Cuál es el gran enemigo? Es González Tuñón. Los albañiles que se caen de los andamios, toda esa sanata, la cosa llorona, bolche, quejosa de lamentarse. Es decir, que los escritos tienen que valer por el sufrimiento que venden y por las causas nobles de ese sufrimiento. Yo traía a cuento estas 2 citas porque me parece que están manifestando 2 programas políticos muy diferentes, ambos en el campo del arte, en particular en la poesía. Y, digamos, si bien aparecen estos 2 programas tan opuestos, ¿no? El de un artista revolucionario como fue Roberto Santoro, en el caso de Osvaldo Lamborghini tomando partido por el combate contra estos artistas revolucionarios, no siempre, en especial en el campo de la izquierda, aparece esta discusión de manera tan abierta contra el programa revolucionario. Muchas veces la discusión dentro del campo del arte contra este programa aparece bajo la forma de la banalización del arte. ¿Qué quiere decir esto? La nulidad o la inutilidad del arte. Muchos compañeros, incluso dentro de, digamos, del campo de la izquierda, como decía, plantean que el arte es inútil. Por lo tanto, el artista es libre. Si el arte es inútil, no sirve para nada, el artista puede dedicarse a ejecutarlo como mejor le parezca. Nosotros, bueno, discutimos estas posiciones, entre otras cosas, porque en buena medida se defiende, por un lado, la teoría del arte por el arte, la idea de que el arte es pura forma, ¿no? En su expresión, digamos, más radicalizada, y por el otro lado, la idea de que el artista es libre, ¿sí? Desconociendo de manera tajante ambas determinaciones que atraviesan el trabajo intelectual en general, no solamente al artista. La primera es la determinación material, es decir, yo para poder ser artista, convertirme en artista o en intelectual, primero debo tener un plato de comida en mi mesa, sostenerme materialmente, por lo tanto, y esto vale más bien para el artista pequeño burgués o el artista obrero, que de manera inmediata parece estar más atado a la necesidad, no para el artista burgués que posee más tiempo libre, ¿no? Entonces, el desconocimiento de esta primera determinación lleva a pensar que el artista es libre en cualquier circunstancia. Y después está el segundo problema, que se le añade a aquel que se dedique a tareas intelectuales en particular, que es el problema de la conciencia. Es decir, no es lo mismo la defensa de un programa o de otro programa, ¿sí? Cuanto, objetivamente, y este es el planteo que hacemos nosotros, cuando uno reconoce estas necesidades a las cuales uno se encuentra atado y se plantea la posibilidad de luchar contra esta necesidad, decide que deben necesariamente ligarse con el conjunto de compañeros que están en la misma lucha.
Y solo a partir de ahí se puede obtener esta libertad, la libertad posible bajo esta sociedad capitalista. Y me pareció interesante o fundamental lo que plantea Bergman respecto de la lucha continua, porque el objetivo justamente de los materiales que nosotros hemos venido editando en el campo específico del arte, en otros campos también, pero digo, hablando del arte en particular, la obra poética completa de Roberto Santoro, que es una experiencia la experiencia de la vida de Roberto Santoro, que demuestra de manera muy clara cómo un artista vinculado a un programa colectivo, que en este caso, bueno, es el del PRT, y al dar este partido, al darle a la lucha cultural la importancia que merece, es decir, entender que el arte es un campo más en el cual se libra la lucha de clases, ha llevado a que se desarrollen artistas de la talla de Roberto Santoro, Haroldo Conti, Humberto Costantini, del cual editamos los cuentos. La vida de estos artistas, trayéndolo como ejemplo, demuestra de manera muy clara cómo puede desarrollarse un programa revolucionario en el campo del arte. Y además, para los que conocen la obra también de Roberto Santoro, queda claro que es posible lograr un arte de altísima calidad y ser un gran poeta en el marco de un programa revolucionario. Así que, bueno, esas eran algunas de las reflexiones que quería traer a cuento de la presentación de la carpeta. Obviamente, la aparición de esta carpeta tiene que ver con la necesidad de esta lucha en este ámbito. Así que, bueno, quería agradecerles de estar aquí. Si me permitís, puedo agregar algo, a propósito de lo que dijiste por ahí. Al principio de pasada hablaste que algunos compañeros de izquierda hablan de la inutilidad del arte, de la utilidad del arte. La banalización, esa es la palabra, la banalización del arte. Y creo que también dijiste la inutilidad, me parece que también usaste esa palabra. Y bueno, en muchos aspectos yo comparto eso. Voy a dar un ejemplo. Porque todavía no se ha estudiado todo lo que fue la dictadura, lo que fue el discurso de la dictadura. Estamos huérfanos. En España hasta las consignas se han documentado. Acá todavía estamos huérfanos, recién empezamos a estudiar lo que nos pasó. Entre las otras cosas que pasó durante la dictadura, la Marina sacaba un diario todos los días, llamaba Convicción, que era una burla, no tan burla, una imitación de la opinión que sacaba Jacobo Timerman. Y si ustedes lo analizan, se van a llenar la razón, no solo por las firmas de muchos que hoy están presumiendo de progresistas, dejemos de lado de eso otro día lo hablamos, sino la línea del periódico. Obviamente en lo político era genocida, estaba a favor de lo que hizo la dictadura, pero en política internacional era tercermundista, y en lo cultural era de izquierda. En lo cultural era la mejor publicación de izquierda de la época era un periódico hecho por los milicos. Entonces yo siempre me preguntaba en aquella época, ¿para qué sirve el ser intelectual de izquierda? ¿Para qué? ¿Para hacer reforros de los asesinos? Y eso era así. La única alternativa para un intelectual de izquierda es absolutamente ser subversivo en el mejor sentido del término. Cuando alguien lo homenajea a la televisión, la radio, le da el Martín Fierro, entonces hay que sospecharle, en algo anda. Yo le dije a un intelectual, que no quiero decir quién, lo premiaron, no sé qué premio obtuvo, le dije, en algo estás andando. Por eso, más allá de las 1000 cosas en las que estoy en desacuerdo, hay 1000 cosas que estoy en desacuerdo con el Aromo, que edita Razón y Revolución, me parece una propuesta interesante porque todo el mundo lo putea y no le gusta a nadie, y todo el mundo dice, están locos, y pasa esto. Lo único que no van a conseguir el Razón y Revolución y no va a conseguir el Aromo es que ir a la televisión o que Mariano Grondona o que los progres de la televisión le hagan un elogio. Y es el mejor elogio que puedo hacer para un periódico que de algún modo está haciendo algo para que el arte, lo intelectual y lo intelectual de izquierda no sea algo inútil como fue el periódico Convicción, que en lo cultural era de izquierda. Muchas gracias por los elogios. Yo me olvidé aclarar algo, de agregar una cosa, que es cuando
importante será la tarea cultural o la intervención en el campo del arte, que para la burguesía misma es fundamental y constantemente nos bombardea con pura ideología a través de los medios, a través de los libros, los materiales que se publican, etc. Y en ese sentido, hubo una, con respecto a lo que usted planteaba, más allá de las diferencias que se puedan sostener en ese sentido, nosotros tenemos una discusión con algunos escritores de lo que se conoce como la nueva narrativa, y en un artículo que se editó en Contraeditorial, no me acuerdo que lo escribió Rosana, que es nuestra compañera especialista en literatura, el grupo de literatura que dirige el grupo, ella lo que planteaba era una discusión en torno a cómo muchos personajes de la nueva narrativa argentina quieren acomodarse en el mercado editorial español, que es mucho más grande, las editoriales son mucho más importantes, etc. Y lo que ella planteaba en ese momento es, bueno, si yo tengo que, para digamos, vivir como escritora, negociar mi conciencia, prefiero ser docente, porque ahí está la cuestión, ¿no? Como esta segunda determinación de la que hablábamos, el artista coloca no solo, digamos, no es solo su vida material, sino también su conciencia al servicio de un programa. Pero bueno, eso no es. Sí. Sí, yo quería pedirle a Herman si podía, porque me quedó mucha curiosidad esto que explicaste último del periódico Convicción. ¿Por qué a tu criterio la parte artística era de izquierda? Si lo podés ejemplificar. Porque para alguna derecha, la izquierda intelectual, la cultura de izquierda no le jode. Y le doy un ejemplo no de Convicción de hace 30 años. Compren, creo que sale el sábado, La Nación. Y La Nación tiene un suplemento que, ¿cómo se llama? ADN, creo que se llama. ADN. Vean que no tiene nada que ver la revista con el diario. La revista está para un consumo de un público progresista, hasta se le escapa la palabra socialismo. Léanlo, no siempre. Pero no puede decirse que sea una revista fascista como es el diario. No tiene nada que ver, no defiende el campo, no defiende la oligarquía vacuna, no defiende la dictadura, es otra cosa. Y lo estamos viendo ahora, toda la semana. Leanlo en La Nación, compararán la revista con el diario. ¿Por qué? Porque cierto progresismo no le molesta a la derecha. Al contrario, lo complementa, le hace juego. Salvo cuando doy el caso del Aromo, porque es el único que tengo a mano, no tengo otro a mano en este momento, no conozco otro, y recalco más allá de la diferencia que tengo 1000. Pero que cuando cada hondo, no quiero que el Aromo pueda ser publicado como suplemento de La Nación. En cambio, muchas de nuestras publicaciones progresistas no tendrían ningún problema para hacer suplemento de La Nación o para aparecer en algunos programas culturales de la televisión. La explicación es, si la cultura de izquierda no es profunda, no es revolucionaria, el sistema lo va a fagocitar. Si puedo cerrar con algo que pasó acá. A Carlos Terribili pedirle por favor que ilustre más, que trabaje más en la plástica, que hable menos, que mejor porque él habla con su trabajo, que es extraordinario. Gracias por haber venido. Yo también tengo discrepancias en general, pero en lo profundo, en lo profundo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero hay discrepancias que no puedo comentar, pero creo que son superficiales en el fondo. Apuntamos a lo mismo, por eso estamos juntos en esto. Y yo quiero agradecer a la institución Pacapetas, porque para mí ha sido una especie de sueño del pibe, ¿no? De alguna vez ilustrar una cosa así. Bueno, gracias a todos y disculpen que no puedo